Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy es viernes, ¿verdad? Y es viernes de dolores. Y es viernes en el que tradicionalmente salíamos a las calles a pedir agua. Y recuerdo que cuando era niño, pues los niños también decíamos que si ya había llorado a la Virgen, ¿verdad? Pues el día de hoy a lo mejor va a ser un viernes de dolores, algo totalmente distinto, pero con la misma alegría, el mismo ímpetu, nosotros podemos vivir justamente este día de acompañar a la Santísima Virgen en su dolor. Pero también el día de hoy en el Evangelio el Señor nos invita y nos hace esta afirmación, ser como dioses. Pero entonces aquí sería una pregunta interesante. Nosotros, ¿cómo vamos a ser como dioses? ¿O cómo está esa cuestión de ser como dioses? Y para esto el Evangelio de hoy en San Juan quiero señalar dos aspectos importantes. Uno de ellos, he realizado ante ustedes muchas obras buenas del Padre, por cuál de ellas me quieren apedrear. Recordemos que los judíos a Jesús lo perseguían justamente por las obras que hacía, porque las hacía en sábado, pero sobre todo porque él se mencionaba y él se decía que es hijo de Dios. Entonces ante esta afirmación, pues era como todo el ambiente era a raíz de esto. Y era justamente porque era controversia el ver que Jesús, o el escuchar a Jesús decir las obras de mi Padre, el decir Dios es mi Padre. Incluso, pues era el signo de muchísimo escándalo. Entonces por eso les hace esta pregunta, ¿por cuál lo hacen? Y nosotros en el día anterior, y justamente ayer, hablábamos sobre la palabra. La palabra, sí, que era informativa, pero que también en Jesús la palabra transformaba. Ahora nosotros en el Evangelio el día de hoy hablamos sobre las obras. Y Jesús viene a hacer las obras de Dios. Viene a proclamar igualmente la palabra de Dios. Entonces, palabras y obras van acompañadas, no se pueden separar. Si yo proclamo el amor, debo de ser capaz de dar amor. Debo de ser capaz de manifestar realmente el amor. Pero entonces, ser como dioses, aquí dice la Escritura. Jesús les replicó, no está escrito en la ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Pues a lo mejor nosotros podemos entender este concepto con la mentalidad, incluso, ¿por qué no?, pagana, con la mentalidad romana, con la idea de esos dioses, con la idea de tener ese tipo de dioses, pero no. Para nosotros, el ser como dioses, y fíjense, quiero recordar una película que se llama Ágora. En su tiempo, y hace una película que ha sido como muy cuestionada justamente por cómo a la iglesia se le tacha y se le habla en este momento. Pero hay una escena muy interesante que nos puede ayudar a entender justamente este acontecimiento. Está Siri, entonces, o Cirilo de Alejandría, le dice a uno de los personajes, le dice, ¿quieres ver verdaderos milagros? Entonces, este hombre lo lleva al lugar donde estaban los cristianos y donde atendían a los enfermos, donde los atendían, donde los curaban, donde les perdonaban los pecados, donde los atendían completamente en cuerpo y alma. Entonces ahí es donde se realiza el verdadero milagro. Y para nosotros el ser como dioses es justamente esto, hacer presente a Dios en nuestros hermanos, de acuerdo a nuestras acciones también. Nosotros, al obrar en nombre de Dios, también podemos decir, somos otros dioses, porque somos los instrumentos de Dios. Nuestras acciones realmente hacen milagros, y no milagros como los de Jesús, no milagros de sanar de un momento al otro, no milagros de poder convertir el agua en vino, de caminar en las aguas. No, podemos hacer verdaderos milagros tendiéndole la mano al necesitado, al hambriento, al enfermo, acompañando a aquel que está solo. Ahí es donde se realiza el verdadero milagro. Ahí es donde nosotros podemos ser y tenemos la capacidad de ser como dioses. ¿Por qué? Porque nos abrimos nosotros a la experiencia de Dios y porque a través de nosotros el prójimo ve a Dios.
porque somos esos instrumentos de Dios para hacer presente su misericordia, su amor, su compasión. Pues el día de hoy nosotros entendamos justamente que si profesamos a Jesucristo, entonces nuestras acciones deben de ser concretas y deben de anunciar también a Jesucristo. Palabras y obras no van separadas y nosotros somos capaces de hacer también milagros, y milagros hermosos, y milagros patentes, y milagros que transforman a la humanidad. Pues que tengas un pero muy feliz viernes y sobre todo que el Señor te acompañe en todo lo que hagamos y nos sane y nos acompañe en este momento tan difícil para nuestra vida, para nuestro mundo. Pidamos a la Santísima Virgen el día de hoy, Viernes de Dolores, que interceda por aquellos que están enfermos, por los doctores, por los enfermeros, por nuestros gobernantes, para que podamos salir rápido de esta pandemia y de estos acontecimientos. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima.